Antes de comenzar, recuerden colocar en sus actividades una portada, y en su portada pueden colocar el título de la actividad, el nombre del alumno, el grupo al que pertenece el alumno, el nombre del asesor virtual y la fecha de entrega. Antes de comenzar, recuerden que yo estaré utilizando algunos datos diferentes a los de ustedes como ejemplo. Es muy importante que ustedes utilicen los datos que Prepalineaset les dio. La instrucción dice: lee cada planteamiento y responde lo que se solicita en cada caso. Armando fue capaz de ensamblar 164 carritos el primer día. Sin embargo, su jefe espera que con la experiencia que vaya adquiriendo, ensamble 10 carritos más que el día anterior. Esto quiere decir que si el primer día ensambló 164 carritos, para saber cuántos va a ensamblar el segundo día, tenemos que sumarle 10 a la cantidad que ensambló el primer día. Y para conocer cuántos carritos ensamblará el tercer día, se le tiene que sumar 10 a la cantidad de carritos que ensambló el segundo día. Y así sucesivamente tenemos que ir agregando 10 a la cantidad del día anterior. ¿Cuántos carritos deberá ensamblar el 10º día de trabajo? Recuerden que yo estaré utilizando algunos datos diferentes a los de ustedes. Para ello tenemos que realizar una tabla. En primer lugar, en la tabla podemos colocar los días y después la cantidad de carritos. Entonces, en el día 1 nos dice el planteamiento que Armando ensambló 164 carritos. Entonces, para conocer los carritos que ensambló el segundo día, le vamos a sumar 10 a la cantidad de 164. Entonces, como resultado vemos que el día 2 ensambló 174 carritos. Y después, a los 174 se le sumará 10, y el resultado es 184. Este resultado es la cantidad de carritos que ensambló el tercer día. Y así, sucesivamente, tendrá que ir sumándole 10 hasta llegar al día 10, que en este caso es lo que pide la instrucción. ¿Cuántos carritos ensambló el 10º día de trabajo? Ahora tenemos que ver qué diferencia existe entre el día 1 y el día 2. Y la diferencia es de más 10. Y la diferencia del día 2 y el día 3 es de más 10. Y la diferencia del día 3 y el día 4 es de más 10. Y así sucesivamente tengo que ver cuál es la diferencia de los carritos hasta llegar al día 10. Ahora vamos a ver qué fórmula nos ayuda a tener el resultado de los carritos por día. Entonces podemos escribir carritos es igual a 10 por día. Esto lo sabemos porque la diferencia de los carritos por día es de 10 y este dato se debe de multiplicar por cada día. Entonces sería 10 por el día 1 es igual a 10. Y como el resultado es 10, pero el planteamiento nos dice que Armando ensambló 164 carritos en el día 1, entonces tenemos que ver cuánto falta para llegar a la cantidad de 164. Y vemos que falta 154. Entonces quedaría de la siguiente manera: 10 por 1 es igual a 10, más 154 es igual a 164. Y esta cantidad es el número de carritos que ensambló Armando el día 1. Ahora vamos a realizar este mismo procedimiento para el día 2. 10 por 2 es igual a 20, más 154 es igual a 174. La cantidad de 154 siempre la vamos a utilizar. Recuerden que yo estoy utilizando algunos datos diferentes como ejemplo. Ahora vamos a realizar este mismo procedimiento para el día 3. 10 por 3 es igual a 30, más 154 es igual a 184. Y así, sucesivamente, tenemos que ir haciendo este mismo procedimiento para cada día. Y en este caso, como respuesta de la pregunta, vemos que deberá de ensamblar el 10º día de trabajo 254 carritos. La siguiente instrucción es: ¿cuál expresión aritmética permitirá saber el número de carritos que Armando ensamblará cualquier día? Suponiendo que su aumento constante sea de 10 carritos, en este caso utilicé la siguiente expresión: C igual a 10 por D más 154. C igual a 10 por el día, en este caso el día sería 10. Entonces sería 10 por 10 más 154. Entonces el resultado es C igual a 100 más 154. Y en total, el resultado es C igual a 254. Recuerden que la C de la expresión significa carritos.
La siguiente instrucción es: ¿qué tipo de sucesión utilizaste y por qué? Ejemplo: utilicé una sucesión aritmética porque cada término se obtiene sumando un número al término que le precede. Por ejemplo, en este caso, se fue sumando 10 de manera constante, ya que fue 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 y 90. El inciso B de la actividad dice: además de ensamblar los carritos, Armando se encargará de recibir y revisar las cajas de llantitas para hacer el ensamble. La empresa sabe que por cada 30 llantitas que recibe, siempre una tiene defecto de fabricación. Si la caja que revisará contiene 1200 llantitas, ¿cuántas de esas tendrán defecto? Recuerden que yo estaré utilizando algunos datos diferentes como ejemplo. Para saber cuántas de esas tendrán defecto, tendremos que dividir 1200 llantitas entre 30 llantitas que recibe, y el resultado es 40. En este ejemplo, 40 llantitas son las defectuosas. Ahora la instrucción nos dice: si cada llantita tiene un costo de 50 centavos, ¿cuál será la pérdida en pesos al comprar una caja de 1200 llantitas? Ahora tenemos que multiplicar 0.50 por 40 y el resultado es 20. Esto quiere decir que perderá 20 pesos. La siguiente instrucción dice: adicionalmente, el jefe le encargó a Armando determinar cuántas sucursales de venta de juguete tendrán en el 10º año, sabiendo que el primero comenzaron con una sucursal, el segundo ya tenía 3, el tercero 7 y el cuarto año 15. A partir de lo anterior, determina el número de sucursales que tendrán para el 10º año. Recuerden que yo estoy utilizando algunos datos diferentes como ejemplo. Nuevamente podemos realizar una tabla que tendrá el número de años y el número de sucursales. El planteamiento nos dice que el primer año tenía una sucursal, y el segundo año tenía 3 sucursales, y que el tercer año tenía 7 sucursales, y que el cuarto año tenía 15 sucursales. Estos datos los podemos colocar en la tabla. Después podemos ver la diferencia que hay entre el año 1 y el año 2, y en este caso hay una diferencia de 2 sucursales. Ahora podemos ver la diferencia que hay en el año 2 y el año 3, y en este caso hay una diferencia de 4 sucursales. Ahora podemos ver qué diferencia hay entre el año 3 y el año 4, y en este caso hay una diferencia de 8 sucursales. Hasta el momento vemos que no es una sucesión aritmética porque no es constante el aumento, ya que siempre la diferencia va a ser diferente. Ahora podemos ver qué diferencia hay entre el 2 y el 4, y la diferencia es de 2, y la diferencia del 4 al 8 no es de 2, ya es de 4, y la diferencia del 8 al 16 no es de 2, ya es una diferencia de 8. Entonces tenemos que ver qué relación hay entre estos años, y tenemos que ver qué tenemos que hacer para que el 2 se transforme en 4. Y por ejemplo, para ello podemos multiplicar 2 por 2 y el resultado es 4. Y ahora podemos multiplicar 4 por 2 y el resultado es 8. Y ahora podemos multiplicar 8 por 2 y el resultado es 16. Y con esto podemos ver que la diferencia la debemos de multiplicar por 2. Entonces con esto podemos ver que el número 2 lo debemos de elevar a una potencia, y el dato de la potencia será el número de años. Y el resultado será el número de sucursales. Y ese será el número de sucursales, pero si no da exactamente el número de sucursales, entonces tenemos que sumar o restar para que dé exactamente el número de sucursales. Por ejemplo, 2 a la potencia 1. El 2 significa la diferencia y la potencia 1 significa el número de años. Entonces 2 a la potencia 1, el resultado es 2. Pero el planteamiento nos dice que debe de ser 1. Entonces al resultado 2 le tenemos que restar 1 para que dé como resultado 1, ya que el planteamiento nos dice que en el año 1 había una sucursal. Veamos otro ejemplo. 2 a la potencia 2. El 2 significa la diferencia y la potencia 2 significa el número de años. Entonces 2 a la potencia 2, el resultado es 4. Pero el planteamiento nos dice que debe de ser 3. Entonces al resultado 4 le tenemos que restar 1 para que dé como resultado 3, ya que el planteamiento nos dice que en el año 2 había 3 sucursales.
2 a la potencia 6, el 2 significa la diferencia y la potencia 6 significa el número de años. Entonces 2 a la potencia 6, el resultado es 64. Y si le restamos 1, el resultado es 63. El menos 1 se lo debemos de restar a todo el resultado de 2 a la potencia número de años. Entonces, para conocer el resultado de lo que pide el planteamiento, el procedimiento será 2 a la potencia 10 y el resultado es 1024, menos 1, el resultado es 1023. Es importante que ustedes realicen este mismo procedimiento para cada uno de los años. Y como respuesta del planteamiento que estoy realizando como ejemplo es, la cantidad de sucursales que tendrá en el 10º año será de 1023 sucursales. Inciso D. Redacta una conclusión de 5 a 10 renglones para explicar cuándo y cómo puedes utilizar tus conocimientos sobre series, sucesiones, razones y proporciones en tu contexto y por qué son importantes para la vida cotidiana. Después de concluir su actividad, recuerden subirla a la plataforma de PrepalineSet en el formato correcto. Y también recuerden consultar la sesión de su asesor.